Bueno, señores, aquí les traemos la segunda parte del video comparando 4 magníficos juegos de Haz tu Maquinaria. Síganme, vamos. Interacción. En interacción, tengo que decir que, bueno, yo soy un jugador de euro, ¿no? Estos juegos son bastante euros, sin embargo, el hecho de que dependan mucho de las cartas y haya un randomness de las cartas, eso le da un factor, a pesar de que ellos lo minimizan. El caso de Terraforming Mars tiene un draft. El caso Underwater City, mucha gente se queja porque tú haces un draw de una carta. Entonces, si la carta no te sirvió, te fregaste, porque la acción en Underwater City, tú tienes que hacer un match del color de la carta y el color de la acción para tener más bonos. Entonces, bueno. Sin embargo, bueno, es cuestión tuya, tú haces una mecánica, es como en Wingspan. En Wingspan tampoco tiene, pero si tú te vas por el camino de abajo, donde tú cargas un poco de carta, tienes más opciones. Es cuestión tuya, tú mejoras tu cosa. Arnova también depende de ti. Si tú esperas bastante para hacer la acción, vas a agarrar más cartas. Si no esperas nada, no agarras cartas o agarras lo que te venga, En fin, con respecto a la interacción, Terraforming Mars tiene a diferencia de todos ellos, son más euros en términos del ataque. O sea, en Underwater Cities, de hecho, no recuerdo que, más allá de que bloqueas a alguien con el Worker Placement, no recuerdo que haya a la gente pierda cosas, por lo menos hasta ahora, ni en la expansión tampoco. En Wingspan, lo que hay es que ayudas. O sea, hay cartas, hay pajaritos que tú lo juegas y cuando pasa algo se activa. Entonces cuando se activa, a veces se activa para ti y para todos los demás. Entonces a veces generalmente esos pajaritos son muy baratos. Si lo quieres que se active solo para ti, entonces es más caro para jugar, o sea, lo normal pues. Arnova es interesante, ¿no? Porque tiene cartas como esta, por ejemplo, que tiene una manito amarilla. Hay otra que es Poison, que tiene generalmente cuando juegas serpientes. Pero eso significa que le estás haciendo daño a alguien. Los daños no son malos y atacan generalmente al que va o a los que van delante de ti. Y los daños son darle una carta o cosas así. Por ejemplo, esta agarra... Esta le quita 5 monedas. Oye, este es fuerte. Bueno, este le quita 5 monedas. Pero, al que no le gusta eso, tiene también una opción azul aquí en el fondo, donde antes de comenzar la partida, todo el mundo puede decidir, no vamos a jugar con esto. Entonces, en lugar de esto, tú haces lo que diga el azul. En este caso, agarras una carta del tablero. Entonces digamos que Terraforming Mars, que es distinto, porque tiene unas cartas rojas. Unas cartas rojas, que generalmente, esta no, pero generalmente ellas le hacen daño a un jugador específico. Aquí, por ejemplo, sabotaje. Entonces cuando tú veas aquí que tiene algún rojo alrededor del icono, eso significa que se lo vas a echar a otro jugador. Entonces... digamos que bueno, si juegas 3 jugadores, 2 jugadores, no hay problema. Pero digamos que si estás jugando 5 jugadores, el juego es muy cerrado. Y sobre todo si todos saben jugarlo, todos saben lo que están haciendo. Entonces el hecho de que estén esas cartas, en mi experiencia, es que generalmente el que echa la carta y al que se la echan, generalmente esos 2 jugadores pierden. O sea, la ventaja en realidad para los otros 3 o los otros 2. Porque esas cartas primero te cuestan un dineral. Te cuestan un dineral cuando las vas a jugar. O sea, y encima de eso al otro le estás matando animalitos, o le estás haciendo algo, le estás quitando producción. Y a mí me parece que son un poco fuertes para un juego que debería ser euro. Y no el beneficio más allá de las risas de que jajaja, te jugué esta carta, ¿no?
no es muy alentador porque son caras. Tú tienes que gastar un poco de dinero para echarle algo a alguien y ganar un beneficio pequeño. Todos los demás jugadores se te van arriba. Pero bueno, yo lo que haría de cambiar ahí es que en lugar de que la carta ataque a un jugador, nos ataque a todos. Entonces ahí estaría más balanceado, ¿no? O sea, por ejemplo, cae un meteorito. Bueno, pierden animales todos los jugadores, no solo un jugador. Como si que el meteorito cayó selectivamente, ¿no? O sea, bueno, en fin. Esa es la parte de la interacción. Entonces yo diría que el que tiene más interacción es Terraforming Mars, después Wingspan y por último estos dos, dependiendo si lo juegas con las cartas o no. Pero la parte de Worker Placement, digamos que es la interacción del Worker Placement y que alguien te quite la acción. La iconografía. Ok. Todos los 4 juegos definitivamente vas a leer. Vas a leer. En especial, Wingspan. Bueno, Wingspan, Ark Nova, bastante texto. Terraforming Mars, digamos que la mayoría, el texto sí se necesita para algunas cartas, no todo. Underwater Cities, todas las cartas tienen texto, pero el texto es una aclaratoria de la carta, ¿no? Entonces, digamos que el que más depende de texto para mí es Wingspan, después Ark Nova, después Terraforming Mars y Underwater City, más o menos parecidos los dos. Eso sería mi categoría. Ahora, la iconografía. A mí la que más me gusta es Underwater City, es la más intuitiva, definitivamente. Tú no necesitas leer el texto de la carta, la mayoría de las veces con la iconografía ya estás bien. Ark Nova también es muy buena la iconografía, sin embargo hay demasiadas acciones no cascadas o consecuencias de una acción. Entonces tienes que estar leyendo, y irte para el libro del glosario que tienen, donde te explican las cartas, donde te explican algunas cartas más a detalle. Tienes que irte allá, yo no la paso y metido. Wingspan definitivamente depende del texto, porque su icono, salvo que tú sabes que pasó algo, tú no sabes qué pasó. O sea, el único icono que te da es el tipo. Por ejemplo, si la carta es carroñera, si la carta se activa con tu turno, si se activa en turno de los demás, qué sé yo. Pero depende del texto enormemente. Los iconos no son buenos, o sea, son, son buenos para saber del tamaño de el tamaño de cuántos huevos le puedes poner al ave, en qué tipo de hábitat vive, esas cosas, pero para jugarlo, no tiene, es lectura. La ayuda de los jugadores. Bueno, Underwater Cities, déjame buscarlo por aquí. A mí me parece que esta es la mejor ayuda del jugador de los 4. Todas las reglas están aquí. Todas. Cuánto te cuesta hacer un domo, cuánto te cuesta hacer un laboratorio, cuánto te cuesta. Todo está aquí. Las fases de mantenimiento, los combos de producción, todo. Entonces a mí me parece que esto es muy bueno. Esta Terraforming Mars no tiene, o mejor dicho, sí tiene, pero es una carta con poco de texto que nadie se lee. Entonces digamos que para mí es como que no tenga. Wingspan no lo necesita, todo está aquí en el tablero personal. Tiene las 4 acciones, 1, 2, 3, 4. O sea, simplemente las sigue, es muy sencillo. Y en el caso de Ark Nova, digamos que la ayuda del jugador es las cartas de acción. Entonces digamos que tú te lees, te lees lo que hace, y entonces te dice,
dependiendo de la posición, si esperaste o no, te dice qué tienes que hacer, pues. Pero en mi opinión, el que se esforzó un poquito más en Player 8 o ayuda al jugador durante el juego fue Underwater Cities, ¿no? Los recursos, Wingspan es muy intuitivo, ¿no? Necesitas recursos, agarras la acción de agarrar recursos. Necesitas cartas, agarras la acción. Si necesitas huevos, agarras la acción. O sea, digamos que todo va a ser limitado o abundante dependiendo de tu maquinaria, cómo desarrollaste tu maquinaria. Si desarrollaste maquinaria con aves para agarrar cartas, tú vas a tener un poco de cartas durante el juego. Entonces, dependiendo de eso. Ark Nova, los recursos, el principal recurso es el dinero. Es el dinero. Tu dinero para poder financiarte, para poder expandir tu zoológico. El dinero. Tienes unos trabajadores también que son como recursos, unos research, unos investigadores, pero principalmente el dinero. Yo lo que he visto en Ark Nova, como en Ark Nova tú no pasas, o sea, no hay como en Terraforming Mars, que tú pasas y te sales del juego. No, tú en Ark Nova, si tú te quedaste sin plata, para poder hacer el income, tú tienes que llegar a una fase que se llama Coffee Break. Y el Coffee Break se va avanzando durante cada turno, dependiendo solo de la acción que se toma, porque no todas las acciones tienen Coffee Break. Entonces, pasa que te quedas sin plata y todavía falta para el Coffee Break. Entonces, ahí tú tienes que ver cómo Carrizo hace, pues, o sea, si te vas para acá, agarrar un poquito de plata aquí, hacer otra cosa que necesite dinero, pero puede pasar eso lo he visto. Underwater City, la plata es extremadamente escasa. De nuevo, si tú mejoras tu maquinaria, vas a tener más plata, pero entonces vas a ser escaso en los otros recursos, en comida, en metales, en químicos, no me acuerdo cómo se llaman. Terraforming Mars, bueno, tiene 6 recursos, pero la principal que te hace pasar es la plata. Es la plata, o sea, los demás se acaban, pero si tienes plata, tú puedes seguir jugando cartas, porque las cartas te piden es plata más que todo. Y los demás recursos, estos dos, son otro tipo de plata, otro tipo de dinero para pagar ciertas cartas específicas, parte de tu maquinaria. Si tú mejoras mucho esto, quiere decir que tú vas a usar muchas cartas de esto, o sea, por ejemplo. Y bueno, los demás recursos, animalitos o energía, digamos que tienes que hacer una maquinaria para ellos, pero plata es la principal. Si te acabó la plata, generalmente tú pasas. Generalmente, mira, aquí no hay nada que hacer, paso, espero la siguiente ronda. Y Terraforming Mars usa la misma mecánica que Everdell, que tú pasas, no, perdón. La misma mecánica en el sentido de que no todo el mundo cambia de fase cuando tú te dé la gana. Pero en Terraforming Mars, si tú pasas muy temprano, tienes que esperar que todos los demás terminen. Eso pasa con Everdell solo al final, que tú puedes decir, terminó mi juego, y el resto de la gente puede terminar, está ahí sentada media hora más. Eso pasa. Por eso yo no recomiendo ese juego más de 3 jugadores. Pero bueno, este no es el video de Everdell. Ajá, metajuego. Quería hablarles del metajuego, ¿no? Porque muchas veces eso no nos gusta, que es un juego donde tienes que hacer siempre lo mismo. Digamos que estos 4 juegos han roto un poco con eso, ¿no? Digamos que el hecho de que hayan tantas cartas y sean infinitos los combos y que sean combinables y que cada juego va a ser distinto, ¿no? El único que yo he visto que pudiera tener un poquito de metajuego es Wingspan, y es al final, en la última ronda. Recuerden que en Wingspan tú mejoras tu maquinaria y vas perdiendo una acción cada turno, ¿no? Al final, generalmente, si te fuiste o no te fuiste, generalmente la gente tiene un par de aves o 3 aves o más en la línea de los huevos. Y al final del juego, cada huevo es un punto, ¿no? Entonces, he escuchado, yo tengo que decir que lo he usado, pero no lo había pensado tanto. He escuchado que a veces en el final de la partida lo más rentable es poner huevos. ¿Por qué?
Porque tú puedes decir, oye, pero si yo pongo huevos y pácata, gano 4 puntos, perdón, exacto, juego la acción de poner huevos y gano 4 puntos, tú dices, ay, pero hay aves que me dan 7 puntos, 6 puntos, sí, pero tienes que tener los recursos. Entonces, si tú pones huevos 2 veces, son 8 puntos. Pero si vas a jugar un ave que te cuesta 7 puntos, tú tienes que generar la comida, una acción, y después jugar el ave, otra acción. Y para colmo, dependiendo de donde juegas el ave, tienes que gastar huevos. Entonces digamos que hay una especie de metajuego ahí que, salvo que hayas llegado con muchísimos recursos al final, es mejor casi que poner los huevos. Sin embargo, eso no le quita que sea un juego muy bueno. O sea, no... La última fase, o la última fase del juego, digamos que es la más corta en términos de acciones, pero puede tardarse cada turno bastante, porque la gente tiene un poco cosas que hacer, como los 4 juegos. Los 4 juegos, a medida que el juego crece exponencialmente por los combos. Ahora, lo principal del video ha sido el engine. La sensación de engine es distinta para todos ellos, ¿no? Para mí, hay gente que difiere, no siente el engine tanto en Underwater City. Yo lo siento bastante. Yo siento que tú tienes que hacer combo, tú tienes que buscar un engine que te ayude con la mano, porque la mano es tan limitada que tú tienes que maximizar el chance de tomar cartas que te sirvan. Wingspan es quizás más intuitivo, porque tú puedes jugarte un juego sin engine. Tú te puedes jugar un juego simplemente jugando, agarro recursos, juego mis cartas y agarro puntos. Pero no, yo dudo que puedas llegar lejos. Pero digamos que para tú hacerlo bien en Terraforming Mars, Underwater City, Nova, tú tienes que combinar. Si tú no combinas, no eres eficiente, no vas a ganar. En Wingspan, si tú no combinas, no es tan grave. O sea, me explico. O sea, tú puedes... Entonces digamos que la engine building más débil en el sentido de sensación es el de Wingspan. Pero todavía es un engine building. Y además es un juego, es el más sencillo de los 4. O sea, no le puedes pedir mucho tampoco en ese sentido. Bueno, ¿cuál es mi juego favorito? ¿En qué puedo yo aportar aquí? Antes de eso, voy a hablarles un poco. Yo hice una encuesta con algunos de mis amigos que me rankearon los juegos. Es bastante interesante, ¿no? Porque esto lo hablamos al principio, ¿no? Porque primero, él no contestó, o que no lo ha jugado en este caso. Digamos que Arnova y Underwater City son los que menos han jugado, más gente no los ha jugado. Arnova se entiende porque es un juego nuevo, O sea, entonces digamos que tienen que tenerlo, o sea, no tienes una longitud de tiempo más corta que el resto de los juegos para jugarlo. Pero Underwater City, que es un juego más viejo que Arnova, tiene también poca gente, perdón, el mismo número de gente. Y eso lo vemos mucho en BGG, cuando les dije los números, que Underwater City es el que tiene menos gente que lo ha calificado. Eso a mí me sorprende y a la vez no. Me sorprende porque es un juego bueno y un juego viejo. Pero aquí tiene mucho que ver la publicidad. A mí. Últimamente la gente, por lo menos aquí, la gente se deja llevar mucho por lo que dicen los podcasts, por las celebridades de los juegos de mesa. Entonces, digamos que estos juegos son de casas grandes dentro del mundo de los juegos de mesa, ¿no? Pero, mientras que Underwater City es una casa más pequeña. Incluso el distribuidor para Estados Unidos o para esta parte, para América, es Río Grande. Con todo y eso no son casas grandes, ¿no? Entonces digamos que la publicidad que ha tenido Underwater City es pequeña, lo cual es una lástima, ¿no? Es una lástima porque es un juego espectacular, en mi opinión. En mi opinión es espectacular.
Bueno, en general, yo pedí que lo rankearan del 1 al 4. La mayoría de los 4 los tuvo Wingspan, o sea, del que menos le gustó a la gente. O sea, 1 siendo el que más te gustó, 4 el que menos. Y la razón es la que ya yo he venido diciendo durante todo el video. Wingspan es un juego más sencillo. Y como es más sencillo, va a depender más del randomness, va a depender más del metajuego que ya también les comenté. Eso no quita que sea un juego bueno, sigue siendo bueno, pero digamos que entre un público que es jugador fuerte, Wingspan tiende a ser el menos favorito. Ventaja, corto, lo puedes jugar con gente que no es jugador fuerte y lo van a disfrutar, se van a tripear ahí su pajarito y bueno, lo van a pasar bien, lo van a pasar bien. Así que, pero, a pesar de que Underwater Cities fue uno de los más desconocidos, que hay gente que no lo ha jugado, a pesar de eso, tiene bastantes es mi top juego, es mi favorito, es mi favorito. La gente lo pone ahí, sí, de los 4 es el que más me gusta. Ahí donde tú te dices, oye, pero un juego que es tan favorito entre los jugadores heavy o los jugadores alt, de que les gustan los juegos intensos, tan poco puntuación. Bueno, eso tiene que ver con la publicidad. Y bueno, Terraforming Mars es el que tiene más tiempo en el mercado y digamos que Mixed Feeling. La gente pone OS 2, 3, 4, 2, 3, 4, OS. Pocas personas, de hecho sí, ¿no? Muy pocas personas le pusieron 1, ¿no? Pero también no podemos ser malos con Terraforming Mars, porque Terraforming Mars, para mí, le tenemos que agradecer esto. Fue el primer juego que fue propiamente un engine building. Han habido otros engine building en el pasado, pero no comparado con ellos, que tienen una forma de mezclar las cartas de tal manera que yo tengo cuál es mi mejor estrategia. Similar a si nos vamos a los jugadores de Magic, incluso los nuevos juegos de Warhammer como Underworld, que tienes que hacer un mazo. Bueno, Terraforming Mars dijo, yo no quiero un juego de building como Dominion, como Legendary, yo no quiero un juego de building así, pero yo quiero hacer la maquinaria. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer una maquinaria donde las cartas sean seleccionadas sabiamente a ver qué quiero hacer. Mientras que en Legendary es un deck building. Aquí no, aquí estamos mezclando con Mars, con el tablero. Entonces, bueno, esto yo creo... Con esto terminamos. Les voy a decir cuál es mi ranking personal. Antes de eso, los invito de verdad, si no los has probado, pruébenlos. Los 4 valen la pena, los van a disfrutar. Inclusive las personas que dicen que le dan un 4 en el ranking, que le dan el menor puntuación, algunos de ellos no dicen que sea un juego malo. Yo no digo que sea un juego malo. Ninguno. Para mí los 4 juegos son muy buenos. Para mí, mi juego favorito de estos 4 es Underwater Cities, es mi número 1. Después Ark Nova, después Wingspan y por último Terraforming Mars. Y la única razón por la cual Terraforming Mars es mi cuarto es por lo que les comenté de las cartas rojas, que me parece que para el tipo de juego penalizan mucho, especialmente si lo juegas en 4 o 5 jugadores. Pero eso no significa que sea un mal juego. A mí me encanta Terraforming Mars. No lo he jugado con los upgrades, pero he jugado todas las expansiones. Y bueno, digamos que el tiempo que se le añade al juego no se compensa con el disfrute. No sé si me explico. O sea, ahora, si tú le metes todas las expansiones, vas a hacer un juego de 3-4 horas que no lo vas a disfrutar muchísimo más que si lo jugaste sin las expansiones. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Wingspan, ya dije, solo la expansión de Europa.
no varía el juego en lo absoluto, simplemente más cartas, recomendada 100%. Art Nova viene su expansión. Tengo la impresión de que no va a añadir tampoco mucho al juego, sino simplemente más cartas. Ahora voy a tener animales acuáticos, básicamente, expertos acuáticos. A mí me parece que puede ser una buena expansión, esperemos. Underwater City, no lo considero esto una expansión. Para mí esto es simplemente un upgrade. O sea, agarró, me trajo más tablero, me trajo unas mecánicas pequeñas en el tablero, en los nuevos tableros que no estaban en el original. Entonces tienes más formas de jugar, puedes hacer el juego más complicado, más denso. Recomendado porque no añade las cartas, yo las mezclé de una con las camazos originales y ni se siente la diferencia. El que dije de los recursos iniciales, ese es el que más o menos ahí, no sé, no siento que le añade valor, siento que más bien en vez de hacerlo más corto, lo alarga. Y de hecho el diseñador está de acuerdo conmigo, porque en las reglas te dice, si tú usas esto, es un turno menos de partida. Mientras que Terraforming Mars no te lo dice, pero la gente opina que es más rápido. Yo no creo, para mí no es más rápido. Bueno, he hablado mucho, de verdad espero que les sirva todo esto que hemos conversado aquí, todo esto que he tratado de poner junto para ustedes. Déjenme ver si se me escapó algo. No. Yo particularmente disfruté muchísimo esta investigación, disfruté muchísimo este video, hablar con mis amigos, que me cuenten qué opinan ellos, para ver qué se me escapaba. No olvidemos agradecer a mi amiga Laura Salomón, que me prestó su Terraforming Mars, y porque estos son míos, pero este no. Y bueno, espero que les sirva esto para ver cuál juego quieren intentar. Si los han intentado todos, chévere, buenísimo. Dime cuál es tu favorito. Déjame en tus comentarios tu ranking. Déjame algún comentario que haya olvidado durante el video, que consideres que haya sido relevante. ¿Qué otro punto de comparación podemos darle al Engine Builder? ¿Te gustan los Engine Builder? Si no los has probado, hazlo porque son interesantes, son densos, es un modelo de juego que está sonando bastante en el mercado y que está gustando, y no me va a sorprender que vengamos más juegos así como llegó Art Nova el año pasado, sigan viniendo más, pero son juegos que me quito el sombrero ante los diseñadores, porque son juegos donde tienes que balancear muchísimas cosas, muchísimas cartas, las tienes que balancear y necesitas mucho testing. Entonces imagínate, tú tengas que ponerle precios a las cartas basados en lo que hace. Wow. De hecho, el caso de Art Nova, hasta yo creo que fue un paso más allá, ¿no? Porque también definitivamente hay el precio de las cartas en función de lo que hacen, el cocodrilo. Pero digamos que las cartas van a depender de cuál es tu estilo de juego. O sea, algo que es basura para mí puede ser la mejor carta del mundo para otro. Por ejemplo, si yo tengo una mecánica que me da descuento con mis aves de Europa, por ejemplo, en una Nova, bueno, entonces una ave de Europa va a ser bastante llamativa porque la voy a jugar fácil, mientras que para otra persona a lo mejor dice, no, esta es muy cara, mejor me voy con mis chimpancés o con mi carnívoro o qué sé yo. Entonces digamos que está ese desbalance, ¿no? Desbalance de las cartas, que es subjetivo, depende de lo que tú estás haciendo. Mientras que en Underwater Cities prácticamente tú tienes que tratar de hacer el match entre la acción y la carta. Entonces las cartas están balanceadas por color y las acciones más poderosas tienen las cartas más débiles, las acciones más débiles tienen las cartas más poderosas. Entonces digamos que dependiendo de lo que necesitas hacer, lo puedes encontrar o en la carta o lo encuentras en el tablero. Por eso es que a veces yo, en Underwater City, tú lo que quieres es jugar la carta. Entonces tú dices, bueno, dame aquí 2 carticas nada más, pues eso es todo lo que necesito. Por ejemplo.
Pero bueno, ya esto lo disfruté mucho, espero que les haya gustado, espero que sigan aquí en sintonía. Déjenme sus comentarios, no olviden, se les quiere. Chao, calabozo. Bye.